Muy bien. En 1150 pues tenemos esta varilla que está ahí, ¿verdad? Y pues es una viga uniforme. Eso implica, ¿verdad? Que nosotros podemos dibujar, o eso implica que el centro de gravedad justo está en el centro, ¿ok? Justo está en el centro. Entonces está a una distancia de L medios de los extremos, o la mitad, ¿verdad? Que serían 4 metros. ¿Ok? Entonces tenemos varilla uniforme, ¿verdad? La longitud de la varilla, la masa de la varilla, ¿verdad? Ahí está unida por una bisagra. Y entonces tenemos un cable que está a 2 metros del extremo libre de la viga, ¿ok? Que está pues ejerciendo tensión. Entonces tenemos un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Entonces dibuje el diagrama de cuerpo libre, ahorita lo vemos. Calcule la tensión en el cable y la intensidad con que empuja la viga hacia la pared. ¿Ok? Entonces, veamos. Tenemos una tensión aquí. ¿Ok? Tenemos el peso. Tenemos entonces que la varilla sobre la pared, ¿ok? Perdón, no, la varilla sobre la pared, no. La pared sobre la varilla, porque lo que nosotros estamos viendo es, o la viga, perdón, no es la varilla, es la viga. Estamos viendo las fuerzas que actúan sobre la viga, ¿ok? Entonces, la viga está apoyada sobre la pared, pero por tercera ley de Newton, pues la viga ejerce también fuerza sobre la pared, perdón, ejerce sobre la viga. ¿Okay? Entonces, pues lo que vemos aquí es las fuerzas que la pared ejerce sobre la viga. La pregunta C nos pide, pues, digamos el contrario, por así decirlo. Entonces tenemos una fuerza vertical hacia arriba, ¿verdad? Y una fuerza horizontal en esto. Estas fuerzas, fuerza vertical y una fuerza horizontal, son las que la pared ejerce sobre la viga. ¿Ok? Para mantener la viga en la posición en la que está. Ok, entonces tenemos esta fuerza. Fíjense que, pues, si nosotros queremos sacar las componentes de la tensión, pues necesitamos establecer, pues, como un pequeño sistema de referencia aquí. Y entonces el ángulo, fíjense que el ángulo no es de 40 grados. El ángulo va a ser menor, ¿verdad? Entonces, fíjense que este eje y esta línea son paralelas. Entonces, este ángulo de 30 tiene que ser igual a este ángulo que está aquí, ¿verdad? De 30 grados. Quiere decir que para completar los 40 necesitamos 10, ¿no? Entonces, estos son 30 grados y esto que está aquí es 10 grados. Entonces, la componente de la tensión la vamos a poder calcular a partir de un ángulo de 10 grados, no de 40, ¿verdad? 40 va a servir para calcular torques. Ok, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces la longitud de la viga, la masa de la viga, la distancia donde se encuentra apoyada, donde se encuentra el cable, ¿verdad? A 2 metros del extremo, ¿verdad? De la viga, el ángulo de 30 grados, que es este ángulo que está aquí, la viga con respecto a horizontal, y este ángulo de 40 grados, que es el ángulo que hay entre la viga y la cuerda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que, pues, como trabajo normalmente con variables, entonces, pues, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que este phi más el ángulo, o sea, esto es zeta, ¿ok? Esto es zeta. Zeta más alfa tiene que darnos 40 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo es igual a este ángulo que está aquí. Entonces, 30 más alfa tiene que darnos 40. Por ende, pues, es los 10 grados esos que yo les mencioné. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, ahí utilizamos, nos piden la tensión del cable. ¿Ok? La tensión del cable. Entonces, como puse el pivote aquí, estoy eliminando los torques que podrían haber generado las fuerzas vertical y horizontal. Son dos incógnitas y pues tener dos torques con incógnitas genera un poco de inconvenientes. Entonces, al poner el pivote aquí, los únicos torques que nos quedan es el del peso y el de la tensión. ¿Ok?
El del peso y la tensión, pues sí, conocemos el peso y lo único que necesitamos es la tensión. Entonces, como tenemos que establecer un equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el torque, sumatoria de torque es igual al torque generado por la tensión menos el torque generado por el peso. O sea, puse G, peso, es lo mismo. ¿Ok? Entonces todo esto igual a cero. Vale, perfecto. El torque generado por la tensión, pues, es la distancia a la que se encuentra, ¿verdad? El cable conectado con respecto al pivote. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Es L, que es la distancia de toda la viga, menos R, que es esta distancia. ¿Ok? Entonces, L menos R nos da la distancia a la que se encuentra la cuerda con respecto al pivote. La tensión, que es la fuerza que está aplicando el torque, ¿verdad? Y el seno. Aquí no hay 90 grados, entonces, con respecto entre R, entonces lo que es lo que es la distancia, ¿verdad? Y la fuerza. Entonces, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es este ángulo que se forma aquí. Este ángulo que se forma aquí es el ángulo entre la distancia y la fuerza, ¿ok? Que va a aplicar el torque. Entonces son 180 menos los 40 grados, ¿ok? 180 menos los 40 grados nos da este ángulo que está aquí. Este es el ángulo que se va a utilizar para calcular el torque, ¿ok? Este que está aquí, pues sabemos que está a una distancia de L medios, ¿verdad? Entonces, L medios, el peso, que es la fuerza que está generando torque, y el seno de 90 más cita. ¿Por qué 90 más cita? Porque bueno, ahí es este ángulo que se forma aquí. Y si yo hago una línea recta aquí, entonces esto es 90 grados más este ángulo que es exactamente igual que este. ¿Ok? Estos son 90 grados con una línea horizontal paralela a esta. Y entonces estos son 90 grados y este ángulo que está aquí es exactamente igual a este. ¿Ok? Entonces por eso es 90 más cita. Y todo eso tiene que estar igualado a cero. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Despejar t. Este término que está aquí pasa al otro lado y este término que está aquí acompañando a t pasa a dividir. ¿Ok? Entonces lo que nos queda, pues, eso que ustedes ven ahí. ¿Ok? Entonces el término que pasó al otro lado y lo que acompañaba a t, pues pasó a dividir. Sustituimos valores y nos da 1,32 por 10 a la 4. ¿Ok? 1,32 por 10 a la 4. Esa es la tensión. Ahora nos piden, pues, cuánto vale la fuerza que ejerce la viga sobre la pared. Pero recuerden que tercera ley de Newton nos dice que magnitud es lo mismo que la pared sobre la viga. Entonces necesitamos calcular estas fuerzas que están aquí y a partir de ahí, pues, entonces calculamos la magnitud de la fuerza que está ejerciendo, pues, la pared sobre la viga o la viga sobre la pared. Es la magnitud. Lo que va a cambiar es la dirección de esa fuerza, pero la magnitud sigue siendo la misma. Entonces, pues, utilizamos sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y en X. ¿Ok? Entonces, para poder calcular cada una de las componentes. ¿No? La fuerza horizontal y la fuerza vertical. Entonces, fuerza horizontal menos la tensión en X. Hacemos todo. ¿Ok? Recuerden que las componentes de las tensiones se calculan con el ángulo de 10 grados. ¿Ok? Y entonces, pues nos queda la fuerza horizontal, que es esta. Hacemos exactamente lo mismo o de forma análoga para la fuerza vertical, ¿ok? Pero tenemos pues tres fuerzas que están actuando sobre el eje Y. La tensión en Y, la fuerza vertical y el peso. Entonces la tensión en Y y la fuerza vertical van hacia arriba, el peso hacia abajo. Despejamos, ¿ok? Obtenemos un valor y entonces ahora calculamos la magnitud, porque tenemos las dos componentes de esa fuerza que nos piden, la magnitud. Entonces, por tercera ley de Newton, pues esta es la misma magnitud para la fuerza que ejerce la viga sobre la pared. ¿Ok? Y entonces este sería el problema 11.